Rafael Mérida Jiménez es catedrático Serra Hunter de Literatura Española, Hispanoamericana y de Estudios de Género de la Universidad de Lleida. Sus cursos de investigaciones abordan un amplio grupo de temas y obras de las letras hispánicas, desde la Edad Media hasta el presente, con especial atención a los estudios sobre las mujeres, las masculinidades y las sexualidades. Es miembro, compartimos también grupo, del grupo de investigación Cos i Textualitats y bueno, tiene una amplísima producción bibliográfica, teórica y crítica. Entre sus monografías podemos citar Damas Santas y Pecadoras, del 2008, Cuerpos Desordenados, del 2009, Transbarcelonas, del 2016, Sodomías Hispánicas, del 21, o Pasiones Impresas, de 2022. Además de eso, ¿no?, de estas monografías, ha impulsado muchas publicaciones colectivas, ¿no?, sobre cuestiones directamente vinculadas con el simposio, ¿no?, y con nuestros intereses de investigación, que también han sido libros de referencia para muchas de nosotras en nuestra formación, como por ejemplo Sexualidades transgresoras, ¿no?, en la colección Mujeres y Culturas de Icaria, Mujer y Género en las letras hispánicas, Manifiestos gays, lesbianos y queer, Minorías sexuales en España, Memorias, identidades y experiencias trans, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido investigador, además, investigador principal de 3 proyectos oficiales del Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿no?, y el más reciente de los cuales, que creo que todavía está vigente, ¿no?, se denomina Más Dime, Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica. Bueno, Rafael nos va a hablar de autorías y autobiografías trans. Pues muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, no por obligación, dar las gracias a las organizadoras de este congreso por haberme invitado a participar en él. Estoy realmente muy contento de estar aquí aprendiendo tanto de todas vosotras, y también muchas gracias a Aina en nombre tuyo para todas, ¿no? Y también por estar en estas, y todas las sesiones son de lujo. Esta para mí es especialmente lujosa, así que muy contento de compartir mesa con mis ponentes, compañeros. Mi comunicación, que no es una comunicación, va a ser una sencilla presentación, tiene que ver con una de las líneas de investigación que he venido desarrollando en los últimos años. Muestra de las cuales son estas 3 publicaciones, un primer esbozo de lo que les voy a hablar. Apareció ya en esta monografía, en esta compilación titulada Eventos del Deseo, que compiló Dieter Ingenscheid. Después Jorge Luis Peralta y yo editamos un volumen en torno a memorias, identidades y experiencias trans, en diálogo entre Argentina y España. Y también, más recientemente, aunque ya tenga unos años, publiqué un ensayo titulado Transbarcelonas, sencillamente para ubicar lo que les voy a presentar hoy en relación con esa línea de investigaciones que vengo desarrollando en torno a las biografías, autobiografías y textualidades trans en la España y en parte en la Hispanoamérica del siglo XX. Esta presentación que les voy a hacer se va a beneficiar de los resultados de ese grupo, de ese equipo de investigación, de ese proyecto de investigación del Ministerio que acaba de citar Aina, titulado Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica. Tiene un sitio en Internet que yo les invito a consultar, no tanto como un repertorio de investigaciones realizadas, sino sobre todo porque una de sus secciones es un catálogo de masculinidades hispánicas disidentes que puede ser del interés de muchas o de muchos de ustedes. Y en ese proyecto está en prensa este libro, que se titula Memoria a la intemperie, autobiografías transhispánicas,
que hemos editado Pepe Ramos Arteaga, Rosa Conesa y yo mismo, que aparecerá, ya les digo, es que casi esto podría ser, si todo hubiera ido bien, la presentación de ese libro, pero todo no ha ido tan bien, porque no todo puede ir bien en la vida, y entonces probablemente más que un regalo de Navidades será un regalo de Reyes, por decirlo así, que es una compilación de parte de nuestro trabajo en torno a textos biográficos, autobiográficos de mujeres trans hispánicas a lo largo del siglo XX. Esta información que aparecerá en este libro será volcado en el sitio de internet que antes les comentaba. Así que yo me voy a beneficiar de esa investigación grupal, y ustedes verán que voy a echar mano de informaciones que van a aparecer en este volumen, porque evidentemente ya pueden haber sospechado, y les confirmo que el universo biográfico, autobiográfico, trans hispánico es muy amplio, y dado el proyecto en el que estamos trabajando, nos hemos concentrado fundamentalmente en testimonios de mujeres trans. También ese es el sentido de estar en este simposio. Así que mi presentación se va a dividir, por decirlo rápidamente, en dos partes. En la primera parte les voy a hablar les voy a ofrecer algunas reflexiones en torno a 6 de esas textualidades sobre las que estamos trabajando, de Dolly Bandol, de Pierrot, de Norma Mejía, de Judith Joan Uix, de Roberta Marrero y de Elizabeth Duval. Esa sería como la primera parte de mi presentación, y la segunda parte dialogaría más estrechamente con algunas de las propuestas que aquel Call for Papers del simposio nos lanzaba, y intentaré hacer dialogar estas textualidades con esas hipótesis que se lanzaban en el Call for Paper de nuestro simposio. Así que, sin más dilación y planteando este contexto general, es que paso ya a hablar de este universo que es muy plural y que tiene numerosos pliegues, numerosos recovecos, numerosos espacios no iluminados u otros quizá excesivamente iluminados, y en donde nos podemos plantear numerosas cuestiones en torno a la condición misma de la biografía y de la autobiografía. El primer caso es un caso que a mí me resulta especialmente interesante desde un enfoque teórico, que es el de la autobiografía de Dolly Bandol, estrella del Music Hall en la Barcelona de los años 70 y 80, pero con una trayectoria que se inicia en el París de los años 50. Este libro es, en principio, una biografía con su nombre de autora, Pilar Matos, pero desde la primera línea tiene factura de autobiografía. La primera palabra de este texto es nací, con lo cual empiezan los problemas a la hora de hablar de biografía y autobiografía. Pilar Matos, como aquí señalo, se describe como escritora material de la autobiografía que le dicta Carla Dolly, que se denomina la contadora, pero probablemente sea algo más, pues define el género, un género que denomina biografía real, como un recuento cuya esencia no puede adulterarse, pero sí reordenarse. No sé si estaríamos muy cerca o muy lejos de lo que esta mañana se hablaba a propósito de los textos de una Ana Botella o una Fernández de Kirchner, ¿no? Pero eso sería también interesante, reflexionar sobre eso, y cuya forma no puede ser embellecida. Es un escriba interpuesto, y eso tiene múltiples consecuencias, como ya he tenido ocasión de analizar. Este ejemplo aparece comentado en mi ensayo Transbarcelonas.
Pero vayamos también a la textura, que eso es muy importante. A mí me resulta, como filólogo, especialmente fascinante el universo propio de estas personas y me interesa el recuperar sus palabras. Y Dolly Van Doll afirma: hoy día soy Carla, Carla para mi familia y para mis amigos. Fue Carla la que creó a Dolly Van Doll. Fue Carla la que sufrió las inclemencias de una guerra, las vicisitudes de una luchadora que se propuso triunfar como artista, la que hizo de Pigmalión con la estrella del Music Hall y la que fue capaz de amar profundamente hasta saber renunciar sin odios ni rencores a un amor que se convirtió en eso tan preciado llamado amistad. Y dice muchas otras cosas. Les copio estos textos de todas las fichas. Van a tener si no las voces, sí los textos de esas personas, porque me parece especialmente importante recuperarlas. Esto nos llevará después a reflexionar sobre determinadas cosas, porque aquí les planteo la dicotomía entre autobiografía y biografía real. En cambio, en el siguiente caso, lo que planteo es otro tipo de biografía y autobiografía a partir de la memoria individual y la memoria colectiva a través de entrevistas gracias a las memorias trans de Pierrot, que como probablemente sepan fue también uno de los grandes transformistas o presentadores de espectáculos de transformistas, de travestis, de personas trans en la Barcelona y en el Madrid de los años 70 y 80. Pierrot recopila una serie de entrevistas mayoritariamente a sus colegas de aquellos locales que tanto éxito tuvieron en la España de la transición y, a mi juicio, este volumen se antoja, como aquí apunto, una obra singular tanto por su continente como por su contenido, tanto por las voces narrativas como por la gama de temporalidades que transita, tanto por la hibridez del género literario que practica como por la de los géneros sexuales que retrata, que interpela sin lugar a dudas nuestro presente. Eso es así. Si uno lo lee desde la atalaya, que no sé si es superior o inferior, pero desde la atalaya de 2023. El atractivo textual se enriquece también con una selección de material gráfico muy pertinente y que gracias a Internet se ha podido enriquecer. De aquí, de este texto, a mí me interesa, es una cita que en alguna ocasión he subrayado y que me parece muy interesante porque Pierrot hace dialogar sus propias memorias con las memorias de tantas otras personas trans, ¿no? Y él inicia este recorrido afirmando algo que a mí me parece muy, muy importante, y es que cuando los años 60 terminaban su mediocre existencia, cancaneaba por Barcelona convencido de que un maricón pobre era un maricón y que un maricón rico era un rico. Esto me parece sumamente interesante por varias razones, y es que, por ejemplo, a un nivel estrictamente literario, nos pone en diálogo con otras textualidades autobiográficas de la época, de autores plenamente canonizados, como puedan ser un Jaime Gil de Viedma o un Terence Moix, por ejemplo, pero también con textualidades como las de una Esther Tusquets posteriormente. Entonces, nos tiene que hacer reflexionar sobre tantas otras cosas. Pero claro, la riqueza de estas memorias no son solo ese recuento del propio Perrot, sino la de las entrevistas. Unas entrevistas muy poco filtradas realmente, no tiene ningún afán magisterial, ni mucho menos, y en donde podemos recuperar la memoria de personas realmente vilipendiadas, y después constataremos el eco de todo esto cuando recupera, por ejemplo, entre tantas otras voces de mujeres trans, la de Carmen de Mairena. Y dice: porque yo, modestia aparte, y perdonen que lo esté leyendo con esta voz casi, pues no sé cómo definir mi voz, ¿no? Y sin el gracejo,
que tenía Carmen de Mairena. No quiero interpretar para que no parezca algo incorrecto por mi parte, porque yo, modestia aparte, era una belleza. No tengo abuela ni abuelo, digo la verdad, y por eso los que me detenían eran bujarrones gordos, con una cara horrorosa, me tenían manía. Tomar por el culo, dictadura de Franco y sus muertos. Continúa y dice: le diría, húndete, hijo de la gran puta, porque yo estuve 10 veces en la cárcel modelo de Barcelona sin hacer nada, estando en un bar tomando, y porque era gay, y es muy interesante que diga porque era gay, a tomar por el culo todo. Ese es el tipo de textualidad que nos interesa también, porque como veremos, tenemos un problema, y es que disponemos de muy pocas textualidades de mujeres trans anteriores al siglo XX, y a veces determinados tipos de egodocumentos, relatos de vida o historias de vida, entrevistas, tienen que cumplir un papel que es mucho más importante del que podemos sospechar. El tercer ejemplo que les quiero traer es el de Norma Mejía, que yo supongo que ustedes conocen. Norma Mejía presentó, defendió en la Universidad Española la primera tesis de antropología de autoetnografía trans, en donde mezclaba, por razones personales muy complejas también, un texto que era una tesis doctoral, evidentemente, pero una autoetnografía, una etnografía que tiene mucho de autobiografía individual también y colectiva a veces, como en el caso de Pierrot, salvadas todas las distancias, ¿de acuerdo? Estamos ante una tesis doctoral publicada por Bellaterra, para entendernos. Transgenerismos, y aquí he hecho mano del texto de Juan Martínez Gil para este libro del que les he hablado al inicio. Es un ensayo que rompe con el género de la tesis doctoral, ya que, aunque deba ser considerado un volumen de naturaleza científico-académica, también contiene el relato autobiográfico de la propia autora, que un ejercicio antropológico conocido como autoetnografía utiliza su propia experiencia vital como material académico. Estamos ante textos publicados en torno a 2005-2006. Y en ella, en este texto en concreto, en Transgenerismos, Norma Mejía no solo ofrece una aproximación, podríamos decir, doctoral al tema que está trabajando, sino además está incorporando su propia experiencia, por ejemplo, en los años 70 en Barcelona. Un domingo de finales de los 70 decidí, después de mucho tiempo sin ir, dar un paseo por las Ramblas, y me encontré con un espectáculo alucinante. La parte baja de la ciudad estaba llena de transexuales, no de hombres vestidos de mujer, sino de auténticas transexuales con sus buenos pechos, sus anchas caderas, su pelo largo y teñido, sus vestidos y maneras provocadores. Era como si hubiesen tomado la ciudad. Todo el resto de la cita es muy suculento. No puedo leer todos los textos porque quiero ofrecerles una panorámica amplia, con el objetivo de plantear dudas o líneas de fuga, y en donde de alguna manera nos está ofreciendo algo así como un puente entre lo que sería lo que yo podría denominar una primera etapa y una segunda etapa de estas textualidades autobiográficas de mujeres trans. En esa segunda etapa, ya sé que voy muy rápido y ustedes me perdonarán, quería plantearles tres ejemplos completamente diferentes. El primero es uno que es el de Judith Joan Uix, que se titula Una dona, una mujer. Y aquí he hecho mano del trabajo de Isaías Falo para este volumen inicial, en donde él destaca que se trata de unas memorias que son el primer testimonio autobiográfico de una mujer trans escrito en catalán. Pero sobre todo, lo que quiero destacar de esta síntesis es que para la autora, conocerse como mujer trans
va de la mano de domesticar el lenguaje. A medida que la autobiografía avanza, la autora va explorando maneras de verse, de conocerse, de vincular su identidad de género y su sexualidad, interrogando la precisión y la comodidad de términos como travesti, crossdresser, transexual y trans, modelándolos, torciéndolos y ajustándolos hasta encontrar la manera precisa de denominarse. Para mí se trata de una de las más importantes autobiografías. Es un texto muy reciente y que acaba de, como aquel que dice, de aparecer en castellano de la mano de dos bigotes. Y debo destacar que me parece no solo un texto autobiográfico de enorme calidad testimonial y memorial, sino sobre todo, y además en este contexto de nuestro simposio, de una muy elevada calidad literaria que yo les recomiendo muy vivamente. Solo imaginar, utilizo la traducción, solo imaginar que puedo ser transexual, una de aquellas maltratadas y marginadas que aparecen en las noticias de sucesos, me hace temblar. No quiero ser como la Veneno o Carmen de Mairena, de quienes todos se burlan. Así de profundo es el estigma. Me costará 10 años arrancármelo y poderme decir que soy trans y que Cristina, la Veneno, y Carmen son mis hermanas. Me parece que además este texto es un engarce muy hermoso en esa genealogía que estamos construyendo y que me parece importante tener presente. Tendríamos también, antes lo hablamos durante la comida, ¿no? En relación con la comunicación de Isabel, lo que uno podría imaginarse como una autobiografía ilustrada y al mismo tiempo un homenaje. Sería el caso de los libros de Roberta Marrero. Estamos saltando también de generación entre las 3 primeras y las 3 siguientes. Aquí tenemos El bebé verde, que está a caballo entre lo autobiográfico y también con una cantidad de ilustración que nos hace hibridar forzosamente nuestra aproximación. Según José Antonio Ramos Arteaga, El bebé verde, Infancia, Transexualidad y Héroes del Pop del 2016 de Roberta Marrero, se plantea como espacio híbrido en el que lo escritural y lo visual se complementan, figurando un cuaderno infantil de 2 rayas o de hojas blancas manuscrito, a veces una escritura escolar ceñida regularmente a las 2 rayas, otras con la libertad gráfica del impulso, incluidos los tachones, en el que se inserta el relato y además dibujos, frases, canciones, etc. Pepe Ramos Arteaga habla también del We Can Be Heroes del 2018. Yo me lo salto porque me parece especialmente interesante de nuevo volver al texto, ¿no? A un texto que aquí convendría poner en diálogo con la imagen y en donde, por ejemplo, Roberta afirma: una tarde estaba viendo la televisión con mi madre cuando de repente aparecieron unos ojos ultramaquillados en pantalla con una voz que decía: estos ojos que ven no son los ojos de una mujer, son los ojos de un hombre, los ojos de Boy George, entre 3 signos de exclamación y tamaño superior de letra que excede los renglones. Es una introspección, es una memoria, es una autobiografía, es sobre todo un diálogo que establece con una serie de iconos, por decirlo así, pero además un diálogo que establece con los miembros de su propia generación. El último ejemplo que les quiero traer es el de Elizabeth Duval, que se mueve tal vez, y fíjense que yo mismo dudo de entre qué género se mueve, entre la autobiografía, la autoficción, el ensayo, etc. La aproximación de Dieter Ingenscheid a la obra de Duval es muy interesante y, entre otras cosas, habla, estos temas, habla de Reina, publicado en 2020.
Y Dieter afirma que mientras que el modelo tradicional autobiográfico mantiene el concepto de una verdad, del enunciado y del compromiso mandatorio entre el yo textual y los lectores, les lectores, de respetar y creer en esta, Duval cuestiona la identidad de autora y protagonista. Opta por la literaturización y la ficcionalización del personaje y lo engloba en una totalidad semiótica que niega todo tipo de extratextos. Y prosigue. Así fracasa la posibilidad de un pacto biográfico a base de verdades extratextuales. En la lógica de esta argumentación, la diferencia entre autobiografía y autoficción se derrumbaría. Pero vamos al texto que nos afirma, y me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta todos los fragmentos que les he ido leyendo y que llegados a este punto reflexionáramos en torno a múltiples cuestiones, múltiples puntos de fuga, porque Duval lo que afirma es nunca he enunciado yo en estas páginas que me llame Elizabeth Duval, me llamo Elizabeth Duval, no me llamo Elizabeth Duval. Quizá nunca me propuse una concepción novelesca de la vida. Me quiero llamar Elizabeth Duval. No podrías conocerme porque me acabo aquí. Soy innombrable, como Madame Bovary, como Don Quijote, con la novela de caballerías. Imagina a quien creciera con la primera persona de ese libro en su cabecera, con reina en su cabeza. Es imposible vivir fuera de este texto. Todo es semiótica, mi semiótica, tu semiótica, todo es lenguaje, todo es intertexto, todo es universal, todo vuelve a y sobre sí misma, sobre sí mismo, perdón. Estos son los 6 ejemplos que yo les quería plantear, no como muestras ejemplares de la autobiografía transfemenina en España, sino como calas para reflexionar en torno a tantas cuestiones que tienen que ver con el hecho mismo de la creación y de la autoría femenina en torno a cómo ser escritora, que es el tema de este simposio. Dialogando, por consiguiente, con la presentación, con el call for papers, a las conclusiones provisionales que podríamos llegar es que, en primer lugar, a diferencia, valoramos primero la cronología, era una cuestión que estaba en el Call for Papers, a diferencia de cuando constatamos en el espacio cultural anglosajón o francófono, la autoría transhispánica se ha visibilizado en fechas mucho más recientes, lógicamente como consecuencia de las diversas dinámicas histórico-políticas y culturales. Como saben, en Estados Unidos la floración de autobiografías trans se produjo ya en los años 60 y se consolida en los años 70 de la mano de muy diversos autores, autoras. En España, en cambio, no fue hasta inicios del siglo XXI que empezaron a publicarse textualidades autobiográficas transfemeninas que pudiéramos considerar como tales a la manera de las tradiciones anglosajona y francófona. Son las de Dolly Van Dol, Pierrot y Norma Mejía. En segundo lugar, en relación con los modelos. En relación con los modelos, está claro que en esa época, finales de los 60, principios de los 70, en lengua inglesa se confirman los grandes modelos de autobiografía trans. Por una parte, el de Kristin Jorgensen, del año 67, y por otro lado, el de Jan Morris, publicado en inglés, claro, en 1974. Son 2 modelos completamente diferentes que se proyectan sobre toda la tradición autobiográfica posterior en lengua inglesa y que cala, por supuesto, también en aquellas publicadas al menos en lengua francesa y en lengua española. La autobiografía, como apunto aquí, trans española, podría ubicarse en esa doble tipología, pero sobre todo a partir del año 2015, que es
el año que podríamos llamar de inicio de una enorme e indispensable floración de la mano de autoras como Roberta Marrero o Judith Joan Huix. En relación con las autorías, era otro de los temas que se nos planteaban en el Call for Papers de este simposio. Podríamos hablar que hasta aproximadamente, no quiero hacer periodos cerrados, aproximadamente hasta el año 2015 podría hablarse de una autoría autobiográfica, estoy hablando de biografía, autobiografía, una autoría trans precaria que se proyecta sobre la textura misma. Eso es así, pues, por la mezcla que hemos visto de memorias y entrevistas, en el caso de Pierrot, de biografía y autobiografía, en el caso de Dolly Van Dol, o incluso de la investigación antropológica y la historia de vida en la tesis doctoral de Norma Mejía. Evidentemente, no cabe desdeñar la influencia de un factor que es indispensable para no perdernos en un laberinto inexistente, que es el del bagaje cultural y la edad, porque esa primera época de textualidades autobiográficas trans están escritas, por decirlo así, con todas las salvedades que les he apuntado, por autoras que superan los 60 años. Evidentemente, eso es algo muy importante. Y en segundo lugar, me parece también muy importante recordar que la mayoría de estas personas trans no tenían un bagaje académico convencional, no son universitarias. Y eso evidentemente se proyectó también sobre su escritura. Es una obviedad, pero me parece muy importante tenerlo presente. Hablando de interseccionalidades 1000, esas también son poco descartables. En cambio, a partir de 2015, la autoría trans se consolida a través de muy diversos formatos y en absoluto precarios, como nos muestran los tres ejemplos que les he citado, los de Roberta Marrero, Judith Joan Huix, incluso a la contra de Elizabeth Duval. Y es que, pues, nuevas generaciones a partir de los años 70 y en muchos casos con un sólido bagaje universitario, han mostrado una conciencia más clara de la tradición literaria y de la tradición autobiográfica. Y así nos encontramos que a lo largo de la última década el promedio de edad ha descendido de una forma vertiginosa, que eso nos podría llevar por muchos otros caminos, sin lugar a dudas. Yo solamente les planteo una encrucijada y a partir de aquí podríamos tomar senderos muy, muy variopintos, ¿no? Estamos en un sendero de caminos que se bifurcan a la manera borgiana, ¿no? Pues siguiendo esa línea nos encontraríamos con ese descenso en el etario, por decirlo de alguna manera, y nos encontraríamos también muchos textos de personas que están en la veintena, ya no en la sesentena, y además con trasvases múltiples a nivel ficcional y autoficcional. Un caso emblemático en ese sentido sería un gran texto como es La mala costumbre de Alana Portero. En relación con los entornos de difusión, otro de los temas que se nos planteaban en el Call for Papers era, bueno, ¿dónde se publica? Eso me parece a mí especialmente importante. Esta mañana ha quedado también muy claro en la última ponencia de la mañana. Hasta 2015 las editoriales que publicaban estas textualidades o bien eran académicas, por decirlo de alguna manera, es el caso de la tesis doctoral de Mejía por Bellaterra, o de muy escasa distribución, Arcopress o Morales y Torres, les digo yo por si no lo saben, que no son de Penguin Random House ni de Planeta, ni muchísimo menos, ¿no? Y si bien muchas de las editoriales son modestas o especializadas, a partir de 2015 algunos sellos o grupos editoriales de mayor peso, estos dos que les acabo de citar, empiezan a editarlas. Y se intensifican también las publicaciones autobiográficas en blogs y redes sociales. En la
En esa primera o anterior generación nos encontrábamos con blogs, sitios de internet muy modestos, ¿no? Que eran repositorios realmente, como el portal de Carla Antonelli. Ya no es el caso en la actualidad, ¿no? Y también nos encontramos con esa reapropiación de diarios que acaban trasvasados al formato impreso, como Efecto Mariposa de Jedet o, por ejemplo, los libros autoeditados. Concluyo. Primera constatación: el campo literario autobiográfico trans femenino en España se centra en obras creadas en el siglo XXI. No tenemos un ámbito anterior. Esto es así porque ha sido este su periodo de nacimiento como consecuencia de que durante las últimas décadas están marcadas, como todos sabemos, por una serie de cambios legislativos, sociales y tecnológicos que han incidido, pues, en todo eso: la concepción, la representación y el reconocimiento, en muchas ocasiones todavía, entre comillas, en muchas ocasiones, sin duda, en peligro, de las personas trans y de su autoría literaria y de las relaciones de género, por supuesto, del espacio cultural. Sin embargo, no cabe duda, al menos a mí me parece muy importante que conviene recuperar y estudiar un gran caudal de otro tipo de textualidades, de documentos del siglo XX, porque sin ellos no vamos a poder trazar una auténtica genealogía de ese subgénero literario. Siguiendo con las conclusiones, siguiendo con el Call for Papers, lo que nos encontramos es que esa producción autobiográfica confirma la crisis del paradigma estético y autónomo de la literatura, estrechamente vinculado con el estatuto de autor en régimen de singularidad. Y esto se manifiesta en, por ejemplo, la repolitización de los productos literarios, la extensión de la literatura fuera del libro o su mediatización en soportes audiovisuales y digitales. Y un caso emblemático sería el caso de La Veneno. Y acabo. El creciente protagonismo de los movimientos LGTBIQ+, si es que podemos utilizar ese paraguas, que a mí no me convence en exceso, a lo mejor también sería un tema a discutir, ha fomentado discusiones sobre la transfobia en el sistema cultural o la doble faz de los medios digitales y de las redes sociales, vistos como plataformas de autopromoción y de legitimación horizontal y espacios supeditados a la mercantilización neoliberal de la literatura y, por supuesto, el cuerpo de las escritoras. También está propiciando nuevas formas de articulación entre literatura, compromiso y activismo, en las cuales los posicionamientos feministas, transfeministas o trans devienen parte fundamental de la postura autorial de numerosas escritoras trans y de su misma obra literaria. Y con eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por esta panorámica y este diálogo con la propuesta del Call for Papers.